entender todos esos mecanismos fisiopatológicos que incluye el control de todos esos electrolitos. Felicitarla nomás. Profe, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más en el auditorio tiene alguna sugerencia, opinión de la presentación de Shirley. Bueno, pues este es un tema que a veces nos da un poco de coco, lo manejan más los endocrinólogos de forma crónica, pero a veces en cuidado intensivo, sobre todo pacientes con comorbilidades, a veces nos dan mucha lucha lograr estabilizarlo. Entonces vamos a pasar al taller. El taller está más pensado, digamos, en que revisaran el tema desde el punto de vista de casos. Vamos a resolver primero las tareas que teníamos del potasio. La primera pregunta de potasio era qué pasa si uno pone un bolo de 0,5 por kilo en un bolo rápido en vez de esperar la hora. Y la segunda era qué pasaba con el lactato de Ringer. Diana hizo la tarea. Sí, voy a compartir mi pantalla. Oh, Dios mío. Shirley, ¿puedes Tienes dejar de que dejar compartir? de compartir. ¿Ya se ve? Sí. Bueno, entonces yo lo hice como con un ejemplo. El primero, entonces, 0,5 mil equivalentes por kilo en bolo rápido, ¿cuánto podía subir el potasio sérico? Entonces cogí un niño de 10 kilos, el bolo de 0,5 mil equivalentes, pues representaba 5 mil equivalentes en total. Esta es la distribución del agua del niño. Agua corporal total de 6 litros, intracelular de 4, extracelular de 2, intravascular de 0,5. Hice el primer ejemplo como si tuviera potasio de 3.000 equivalentes por litro. Entonces, pues hice la regla de 3 como para saber cuánto iban a haber en 0,5 litros, que es lo que el niño tiene de agua intravascular, me daba 1,5. Entonces, asumiendo que se pasa un bolo rápido y que el potasio quedara solo intravascular, entonces el ejercicio quedaría en total 6,5 mil equivalentes, 1,5 que ya tenía el niño basal y el bolo que le pasamos. En total sería eso. Y de la concentración la cantidad de potasio sérico que el niño quedaría sería de 13.000 equivalentes por litro. Hice otro ejercicio como si un niño de 20 kilos con 2.000 equivalentes por litro de potasio, igualmente el aumento correspondiente sería de 10.000 equivalentes. El niño quedaría con 12.000 equivalentes por litro. No sé si hay alguien que lo haya hecho diferente o... Dianita, Señor. es que calculaste como si el niño fuera solo agua. ¿Cómo así? De un niño de 20 kilos. Ah, mentira, sí. Es en el primer ejemplo, Señora. ¿cuánto te dio de agua? Tenía Ah, agua ya, mentira, no. Había visto mal el valor. Ah, bueno, Yo sí. sumaba 6 más 4, dije, como de dónde salieron los esos. Entonces, este ejemplo era para mostrar por qué los bolos tienen que pasarse muy lentamente. ¿Sí? Ustedes ven Sí, sí. que si yo lo paso así en 1 minuto, 2 minutos, como pudiera hacer pasar un bolo, el aumento sería brutalmente significativo, porque no se alcanzaría a generar la redistribución que uno esperaría cuando infundimos lentamente. Entonces, por eso hay que ser muy juicioso con la administración lenta de los bolos. Gracias. Listo. Sigo. Sí, haz el siguiente. Listo. Entonces el segundo era pasarle un bolo de 20 cc por kilo de mezcla de lactato de Ringer 500 cc más Catrol 10 cc. Y asumir pues que ese líquido se iba a quedar solo en el espacio extracelular, cuántos mil equivalentes iba a subir el potasio.
Entonces, si lo hice con un niño, era de 20 kilos, en la clase pasada le había dicho. Entonces, el potasio corporal total del niño lo puse como, bueno, 1000 equivalentes sería el total. Esta es la distribución de agua corporal total, de agua del niño. Y al pasar del bolo de 20 cc por kilo serían 400 cc, que tendrían en total 16.000 equivalentes, más los 1.000 equivalentes de potasio que tiene el lactato de Ringer, pues que es poquitico, en total serían 17.6. Entonces, asumiendo que el potasio se quedaría solo en el líquido extracelular, aumentaría 17.6 mil equivalentes en los 4 litros que tiene el niño de líquido extracelular. Pues que sería casi el doble de lo que el niño tiene. El basal del niño son 20.000 equivalentes. Y si le pasamos ese bolo de 20 cc por kilo, pues es casi el doble de lo que tiene, asumiendo que se va a quedar solo en el extracelular. Gracias, Diana. No sé, profe, si quiere, es básicamente el ejercicio muy parecido, mostrándole que los líquidos con grandes concentraciones de potasio pasados en bolos son tan peligrosos como los bolos. Sí, entonces, pues aquí vemos que esos 17,5 mil equivalentes en 4 litros equivalen a más de 4 punto algo mil equivalentes de aumento. Entonces, si el niño tuviese un potasio de 3, que es bajito, subiría hasta 7 y pico, lo cual puede ser muy peligroso. Si el niño tuviera un potasio normal, pues subiría a niveles francamente peligrosos. Entonces, para recordar que cuando estemos frente a un niño que por una situación de choque alguien más de un bolito, asegurarse que las mezclas no tengan incorporado potasio, porque a veces uno cree que como son los líquidos basales no va a haber problema y sí puede ocurrir alguna desgracia. Gracias. Gracias, Diana, gracias, profe. Entonces creo que con esto cerramos el capítulo del potasio y la importancia de pasarlo de forma lenta. No sé si alguien tiene alguna pregunta de este tema. Bueno, entonces si quieres, Shirley, puedes volver a compartir tu pantalla para ver las demás preguntas. O no sé si quieren cada uno que la va a resolver quiere presentar su pantalla. Como quiera. Entonces este es el primer caso. No sé quién lo va a desarrollar o quién lo desarrolló. Andrea. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, entonces este es un niño de 11 años que se presenta con un cuadro de deformidad en las piernas que le impide caminar. En el último año pues ha presentado 5 a 6 episodios de 2 a 3 minutos de movimientos del cuerpo en espasmos y 2 episodios de convulsiones tónico-clónicas generalizadas de resolución espontánea. No tiene pues ningún antecedente perinatal ni alteraciones en su neurodesarrollo. El examen físico muestra rodillas en genu valgus, signos de malleolo doble y palidez cutánea leve. El examen neurológico solo presenta de manera normal hipotonía, la vejiga se sentía distendida y pues nos muestran unos laboratorios iniciales. Entonces, va a tener un BUN en 109, una creatinina en 387, pues que pues nos hace ver que el niño está en una falla renal, tiene un calcio sérico total de 335 con un iónico de 0.2, un fósforo sérico en 5.1, un sodio en 138, un potasio en 361, una fosfatasa alcalina que yo valoré para la edad del niño, que pues son 11 años, y está elevada. Lo normal pues que encontré para la edad es menor de 720 y la de él está en 1401. Tiene una vitamina D de 10.1 nanogramos por mililitro, que también busqué, y el valor normal para él sería de 20 nanogramos por mililitro. Su hormona paratiroidea es de 558 picogramos por mililitro.
y pues lo normal, digamos, los valores normales para él serían de 10 a 55 picogramos por mililitro. Y tiene una hemoglobina pues en 8.2. Entonces nos preguntan que por qué se produjo la hipocalcemia en este escenario. Entonces digamos que yo, si quieren espérenme, les comparto la pantalla para mostrarles una gráfica. Un segundo. Un segundo, ya comparto. Entonces, puedo agrandar esta imagen, que se ve pequeña. Abajo a la derecha, dale más, probablemente es más fácil. Ah, sí, ya. Bueno, entonces yo hice como una aproximación diagnóstica de lo que ocurría con el niño y por qué se estaba presentando la hipocalcemia. Entonces, pues seguí como este diagrama diagnóstico. Entonces, pues se evaluó si el paciente tiene una aparatormona, cómo está pues el nivel de la aparatormona, que para él teníamos una aparatormona elevada. Luego valoramos cómo está el fósforo, que para él tendría pues un fósforo también elevado, y hay alteración de las pruebas de función renal, que lo que nos indicaría es que probablemente la causa de esa hipocalcemia pueda ser su nefropatía. Entonces, pues busqué cuál era la causa enfocada pues en la insuficiencia renal que tiene él. Encontré pues que la insuficiencia renal progresiva pues se acompaña de una alteración tubular con una disminución pues de la carga filtrada del fósforo, y pues eso va a llevar a que haya un aumento obviamente del fósforo plasmático. Esto digamos que se regula muy fácil en las fases precoces de la insuficiencia renal, pero ese fósforo se va acumulando ahí en el tejido renal y va a inhibir la alfa-hidroxilasa, que es una enzima que es la encargada de transformar la 25-hidroxicolecalciferol, que es sintetizada en el hígado, en 1,25-colecalciferol o pues el calcitriol. Ese calcitriol es el metabolito pues terminal de esa vitamina D, que es la que va a actuar sobre los receptores que se van a encontrar pues como vimos en la charla, en las glándulas paratiroides, en el intestino, en el hueso y el riñón, pues para aumentar pues la absorción de calcio. Su síntesis se va a hacer en el hígado, pues a partir del precursor del colecalciferol, que se sintetiza en la piel mediante la acción pues, de los rayos solares, como vimos también en la charla. El calcitriol va a tener un doble efecto. El primero es inhibir directamente la síntesis de la aparatormona en las glándulas pues, paratiroides, actuando sobre sus receptores específicos, y el segundo es actuar sobre los receptores intestinales de calcio, pues manteniendo la homeostasis del calcio y regulando a su vez la producción de la aparatormona. Cuando esos niveles de calcitriol disminuyen, el efecto inhibidor sobre esos receptores de vitamina D de las glándulas paratiroides estimulan la producción de paratormona y por tanto pues generan una hipertrofia en las glándulas, que es algo característico en estos pacientes con insuficiencia renal. Al mismo tiempo pues se va a generar un menor efecto sobre los receptores intestinales de calcio, que también se hacen más escasos, y todo eso va a llevar pues a la hipocalcemia. Que al actuar pues, en el sensor de calcio va a estimular la producción de paratormona. Ese receptor o ese sensor de calcio es una proteína G que es acoplada o situada en la superficie celular, que responde pues, a las concentraciones de calcio extracelular. Esa proteína se encuentra en concentraciones elevadas en las glándulas paratiroides, pero también pues, se puede expresar en otros tejidos como el riñón, el cerebro, los tejidos pues, tiroideos y pues obviamente en el tracto gastrointestinal. En las glándulas paratiroides pues, se regula la producción de paratormona, mientras que en el riñón regula la excreción de calcio y otros iones divalentes. Para que ya, digamos, se complete ese fenómeno de estimulación, se sabe pues que el fósforo va a actuar directamente sobre las glándulas paratiroides
y va a aumentar pues, la síntesis y la secreción de paratormona por un mecanismo post-transcripcional. Y también se ha hablado que probablemente haya un receptor, pues un sensor específico ahí de fósforo. Además, pues también se ha descrito una disminución de la expresión del sensor del calcio en las glándulas hiperplásticas que también pueden condicionar pues esa hipocalcemia. Entonces, acá hay una grafiquita también como que resume todo eso, y es que cuando tenemos la falla renal, pues esta gráfica la mostró Shirley en su charla también, que se va a generar pues la retención de fósforo, va a generarse pues la hiperfosfatemia y pues por los mecanismos que ya escribí va a haber disminución de la absorción intestinal, disminución de la síntesis de ese calcitriol, disminución pues del calcio ionizado, esto va a generar o a estimular un aumento de la secreción de la paratormona con la hiperplasia pues ahí del tejido, y pues se va a generar el hiperparatiroidismo secundario y pues la enfermedad renal ósea que es característica en estos pacientes. Entonces, pues eso sería como lo que encontré, lo que pensaría yo que es la causa de la hipocalcemia. No sé si alguien de pronto pensó en otra cosa o encontró otra cosa. Dale, Juancho. No, profesor, digamos que muy de acuerdo con Andrea, pero quería adicionar dos elementos pues, que me parecen interesantes, sobre todo el hiperparatiroidismo secundario. Y es que, digamos que la teoría de la disminución de la función de la filtración como tal, como causal de todos estos mecanismos fisiopatológicos, pues está clara, pero pues empezaron a ver hace un tiempo para acá a darse cuenta que pacientes que tenían tasas de filtración glomerular mayores de 60 también pueden presentar este tipo de alteraciones. Y entonces ahí hay un elemento importante que nos lo nombró hoy Shirley, que es el factor de crecimiento fibroelástico 23, y ese parece que es uno de los desencadenantes más importantes de toda esta cascada fisiopatológica. Y pues solo adicionar que hace poco, pues revisando algo del tema, es importante entender que hay un hiperparatiroidismo también terciario, en el cual los pacientes pueden incluso presentar normocalcemia o hipercalcemia y se generan por estos hiperparatiroidismos secundarios que ya llevan un tiempo muy prolongados, y al parecer la paratiroides como que asume un control que ya no se regula por otras moléculas, y puede pasar que siga produciendo mucha PTH aunque el calcio ya esté normalizado. Entonces solo esos elementos quería como complementar. Muchas gracias. Perfecto, Juan, muchas gracias. Listo, Andrea. Entonces, en este escenario, ¿qué harían? Pues yo le pasaría un bolo de gluconato de calcio, teniendo en cuenta que el niño ha presentado síntomas y los niveles tan bajos que tiene de calcio. Y pues dejaría como una dosis de 9 miligramos de calcio pues elemental por kilo, pues para pasarlo en bolo. Obviamente se realizaría controles y dependiendo de eso se miraría si toca repetir la dosis o pues digamos en la fase aguda del manejo de este paciente, que era como lo que nos preguntaba. Ya para pues el manejo crónico se dejaría pues un suplemento adicional. Perfecto. ¿Alguien más opinó diferente o hizo algo diferente? Bueno, pues en principio estos pacientes son casos reales. Este paciente tiene, como ustedes ven, la vejiga particulada, entonces terminan descubriendo que tiene unas valvas uretrales y es la causa de la falla renal, la cual pues liberan y mejora parcialmente la falla renal y evita, digamos, que progrese a diálisis, y con eso se ajusta un poco el calcio y eso. El manejo que hicieron fueron el que ustedes están proponiendo. Ahí hay una discusión de si estaba sintomático o no, porque en principio tuvo síntomas, pero no está sintomático en el momento. Entonces vi en algunos de los talleres que simplemente iniciaron calcio y vitamina D, otros sí decidieron dar manejo agudo.
Todo dependerá, digamos, que cuál era el contexto, pero parecía ser que el paciente estaba relativamente asintomático. Más parecía que la terapia debe ser dirigida a tratar de solucionar la falla renal, que en este caso tenía un mecanismo activo que podía revertirse. Pero digamos que en el fondo, en el manejo del calcio, digamos que, y el mecanismo, que era lo que queríamos que en el fondo estudiaran y que recordaran bien, porque probablemente ese es el mecanismo más frecuente que vemos, pues es muy interesante. Entonces, felicitaciones, creo que estuvo muy bien, Andrea. Siguiente Vale, ejercicio. Juanita. Hola a todos, buenas tardes. El siguiente ejercicio es un caso clínico que dice que es un paciente de 7 años con una historia de un estreñimiento funcional sin otros antecedentes relevantes. Consulta por disnea y dolor torácico, 2 días de evolución. En el examen físico lo ven con gran dificultad, por lo que deciden intubarlo. El abdomen es difusamente doloroso y distendido. Se observó también edemas y reflejos osteotendinosos ausentes. Los laboratorios mostraron leucocitos de 21.300, boom de 44 miligramos de decilitro, creatinina de 2.5, magnesio de 11 miligramos de decilitro. El EKG mostró taquicardia sinusal y la radiografía de tórax reveló edema pulmonar. La radiografía abdominal mostró distensión del intestino con niveles prominentes de líquido de aire en el cuadrante inferior izquierdo. Entonces, pues el análisis que yo hice fue el siguiente. Entonces, la primera pregunta es cuál es la hipótesis diagnóstica. Entonces, lo primero que hice fue ver como los paraclínicos y ver qué tenemos. Entonces, tendríamos que conocer o hablar o indagar un poco más sobre cuál es la creatinina basal del paciente, pero pues es una creatinina que de entrada es alta, con una relación boom-creatinina que da 17.6, que nos habla que en ese riñón algo pasa y tendríamos que indagar algo más ahí. También llama la atención que el paciente está con una leucocitosis, con unos síntomas abdominales, viene con estreñimiento y tiene como signos de obstrucción. Entonces podríamos estar ante un evento también de translocación bacteriana o sepsis que pueden agravar la condición de este paciente. Pero realmente lo que más llama la atención en él y lo que quizá es como su problema, pues o una de sus causas más graves es la hipermagnesemia. Entonces, teniendo en cuenta lo que vimos en la exposición, la hipermagnesemia, pues sabemos que es un trastorno común, que no es común, perdón, y que se da usualmente porque hay una administración exógena o hay una insuficiencia renal. Entonces, si unimos estas dos cosas, pues vemos que el niño tiene como un compromiso renal. Y la duda que queda es que toda la literatura habla que usualmente las causas están muy dadas a ir hacia, pues que le dieron algo externo al paciente. Pero volví a revisar como las causas, tenemos entonces la insuficiencia renal como tal, donde los niveles de magnesio en el plasma pues van a aumentar a medida que disminuye la función renal, porque no existe un sistema pues que vaya a regular el magnesio que sea distinto pues a esa excreción urinaria. Tenemos que también la infusión de magnesio externa, que no sería como este caso de este paciente porque no parece, pues parece que es un caso como agudo, pero sobre la infusión de magnesio, ahí hay un dato que más adelante les voy a contar sobre lo que puede producir una hipermagnesemia en algunos pacientes y que pues lo puede tener este niño. Y la otra causa que encontramos va a ser en la ingestión oral. Entonces la ingestión oral masiva puede ocasionar que se exceda la capacidad excretora del riñón, más si tenemos una condición renal previa, o sea, si hay una insuficiencia, y pues puede ser una insuficiencia renal crónica o una insuficiencia renal aguda. Y se han descrito varios casos de hipermagnesemia grave con síntomas que pueden ser incluso mortales pues, con medicamentos de venta libre. Entonces traté de ver como qué opciones tendría este niño y encontré que una de las cosas que podemos utilizar para el manejo de la constipación es el hidróxido de magnesio, la leche de magnesia. El hidróxido de magnesio pues también se conoce, como les dije, pues leche de magnesia es un antiácido de acción local, aumenta el pH y va a tener acciones sobre el tránsito como intestinal, y eso lo va a dar porque pues él hace parte del grupo de los laxantes osmóticos y su efecto se produce por medio del ion pues magnesio específicamente, que va a estimular la producción de colecistoquinina y va a incrementar el gradiente osmótico de la luz del intestino. Y esto va a hacer que se favorezca un desplazamiento del agua a la luz y disminuye pues entonces la consistencia de las heces, se aumenta el volumen y así favorece el peristaltismo. Entonces lo que se me ocurrió como una de las posibles causas que pudo haber tenido este paciente es que le pudieron haber dado una dosificación inadecuada de un tipo de laxante, teniendo en cuenta que de pronto el paciente estaba cursando con un signo infeccioso y este problema renal, y todo junto pues llevó a esta condición de hipermagnesemia. Ahora, sobre los síntomas que presenta el magnesio, que presenta el paciente con esos niveles de magnesio,
pues en la literatura está escrito como de acuerdo a los niveles, cuáles van a ser los síntomas más comunes que vamos a encontrar, y para el rango que tiene él, pues tendríamos una concentración de magnesio que estaría entre 7,2 a 12 miligramos de decilitro, y usualmente en ese escenario vamos a tener somnolencia, hipocalcemia, vamos a tener ausencia de reflejos tendinosos profundos, hipotensión, bradicardia, y puede haber algunos cambios en el electrocardiograma. Digamos que ese es uno de los hallazgos que más, pues como me llamó la atención, porque el electro de él, pues dice que tiene una taquicardia sinusal, y pues de pronto uno esperaría encontrar otra cosa, pero no es excluyente lo que se presenta, teniendo en cuenta pues que el paciente también puede tener otros diagnósticos añadidos. Diciendo esto y repasando los síntomas que tiene, o sea, el paciente presentó disnea, dolor torácico, dificultad para respirar, y todos estos síntomas los puede presentar una intoxicación o unos niveles elevados de magnesio. Sobre el edema pulmonar que se ve en la radiografía de tórax, traté de buscar qué otras causas pudiese haber, pues este niño podría estar en el contexto de una lesión renal aguda, pero también están descritos. Lo que pasa es que las descripciones están hechas en maternas, y eso pues es un grupo poblacional bien alejado de los niños, pero en ellas se describe que hasta el 1 o 2% de las maternas a las que se les da sulfato de magnesio y hacen hipermagnesemias con niveles de más de 10 podrían presentar edema pulmonar secundario a la vasodilatación que hace pues el magnesio como tal. Entonces podríamos estar pues simplemente dentro de un evento total. Y otra causa externa pues que habría que evaluar en este paciente con un interrogatorio profundo es si el paciente recibió enemas de magnesio, que en estos pues que hay escenarios en los que se pueden absorber grandes cantidades a nivel, pues como del intestino, y eso puede llevar a tener incluso, pues casos fatales, sobre todo en pacientes con problemas renales. Entonces, pues yo lo enfoqué así, más o menos los síntomas y las opciones terapéuticas, teniendo en cuenta que el paciente está ventilado, que tiene un edema agudo y pues que su condición es grave en este momento. Las opciones que se proponen y que yo creería pues que es la que es la mejor para el paciente, es hacerle una hemodiálisis. Dentro de las opciones terapéuticas, pues uno podría considerar además el inicio de furosemida, pero en él habría que evaluar con mucho juicio como la parte renal, y obviamente habría que ponerle pues también gluconato de calcio, porque en el nivel de magnesio que tiene, pues va a cursar con hipomagnesemia, que puede agravar pues además los síntomas que presenta. Y ya. Perfecto, Juanita, muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna opinión adicional o leyó algo adicional o pensó algo diferente. Bueno, pues creo que el análisis te quedó muy completo, muy preciso. Efectivamente es un niño que hace un cuadro de estreñimiento, le estaban dando suplencias de leche de magnesia para quitarle el estreñimiento, hace un cuadro de volvulus y por eso termina en la unidad. Eventualmente le hacen la corrección quirúrgica y lo hemodializan como lo planteaste tú, con el suplemento del gluconato de calcio. Creo que es exactamente lo que pensaron y exactamente lo que hicieron, lo que tú pensaste. Muchas gracias, Juanita, muy bien. Gracias, doctor. El tercer caso. Shirley, ¿te tocó a ti? Ah, tienes una... No, soy yo, Shay, lo que pasa es que Ah. me toca Shirley. La única que no usa su celular. No sé por qué no me sirve. Dale. Bueno, hola, buenas tardes para todos. Entonces, en el tercer caso tenemos una niña de 14 años, consulta por un cuadro de diarrea de 2 meses, sin antecedentes previos, y tiene un cuadro de 3 a 4 deposiciones sueltas por día, como cocida asociada, pero sin sangre. Entonces, con el tiempo se ha asociado a letargia, dolor abdominal recurrente y pérdida del apetito. También a dolores generalizados, particularmente artralgias en sus muñecas y tobillos. Entonces, inicialmente, pues tenemos una pérdida de peso aproximadamente de 7 kilos, y al examen pesa 41,6 y mide 1,68, que digamos que para un índice de masa corporal calculado más o menos le da 14,7, que realmente pues no es un índice de masa corporal tan malo. Adicionalmente, pues estaba pálida, sin fiebre, no tenía úlceras orales, su pulso era de 90 latidos por minuto, y en el examen abdominal pues se reveló una sensibilidad leve en la fusila derecha. El examen perineal era normal, el examen musculoesquelético no reveló ninguna enfermedad de las articulaciones focales, y se iniciaron estudios y se inició una dieta por sonda orogástrica de una fórmula enteral polimérica estándar a 2.500 kilocalorías, que realmente pues esto es una fórmula que es hiperproteica. Dentro de los laboratorios que tenemos del ingreso, tenemos una hemoglobina en 8,3,
que es una hemoglobina, digamos que aceptable, plaquetas de 646.000, una PCR en 193, una albúmina en 21, pero esto está dado en gramos sobre decilitro, que cuando hacemos la conversión a gramos sobre decilitro, pues le da 2.1, que realmente es una albúmina baja. Tenemos un fósforo que estaba en 0.98 en mol litros, pero cuando hacemos la conversión a miligramos decilitros, nos da en 3. Un calcio que estaba en 2.43, con la conversión nos da 9.7 miligramos decilitro, un sodio que estaba en 134, un potasio que estaba en 3.6, un magnesio que convertido a miligramos decilitro a 1.9, que digamos que ahí está como en un límite inferior, y tenemos una urea en moles litros de 3, pero si la pasamos a miligramos decilitro nos da 50. Entonces, posterior a esto, digamos que se comienza la alimentación por sonda orogástrica, se le toma para clínicos nuevamente y tenemos una PCR que pasa a 166, una albúmina que está en 16, o sea, baja cuando hacemos la conversión es 1.6, el fósforo en 0.23, que haciendo la conversión en miligramos de decilitro es 0.71, que pues como nos damos cuenta tiene un descenso, digamos, significativo, un calcio en 2.2, convertido en 9.12, sodio en 125, que está un poco bajo también, potasio en 5 y una urea en 2.5. Entonces, finalmente, ya para responder, ¿qué puede explicar pues, la hipofosfatemia después del quinto día a pesar de la dieta balanceada? Entonces, como previamente ya nos había contado Vane, pues nosotros tenemos varias formas de clasificarlos. Tenemos 3 grupos grandes. Dentro de los grupos grandes, pues tenemos uno que es el aumento de la excreción a nivel urinario. Otro grupo grande que viene siendo la disminución de la absorción intestinal. Dentro de estos, pues, digamos que podría entrar nuestro paciente, dado que tiene diarrea crónica, esta torrea no se describe, y puede ser una distribución severa del fósforo, pero llamaría la atención, digamos, acá en esta parte de absorción intestinal, pues que no tiene otro electrolito marcado como tal en valores bajos. Y ya nos quedaría como una tercera opción, las otras causas de hipofosfatemia. Dentro de las otras causas entraría la fase de recuperación de la desnutrición o los síndromes de realimentación. Entonces, pues realmente consideré que era un síndrome de realimentación, recordando un poquito que estos síndromes de realimentación pues se caracterizan por una depresión electrolítica, por lo general es por hipofosfatemia, hipocalemia, hipomagnesemia, por una deficiencia de vitaminas, así hiperglicemia y por lo general pues tienen sobrecarga hídrica como tal. Adicionalmente pues tiene alteraciones de la homeostasis de la glucosa, y pues son pacientes que reciben realmente cargas calóricas muy altas, ya sea por vía enteral o por vía parenteral. Por lo general siempre hay cambios metabólicos y hay cambios clínicos que están en relación a estos pacientes. Digamos que si nosotros somos estrictos, en este caso únicamente estaría cursando por el momento con la hipofosfatemia como tal. Entonces, ¿qué está descrito, digamos, en el momento del tratamiento de nuestros pacientes que tienen ese riesgo de hacer síndrome de realimentación? Entonces, definitivamente, pues, cuando nosotros vemos que la depresión calórica es muy alta, podemos comenzar, digamos, ese aporte calórico, está escrito que se puede comenzar hasta el 50% de las necesidades calóricas estimadas para cada paciente, y en caso de que sea muy severo, pues uno se puede ir muchísimo más bajo, inclusive hasta los 25% del aporte calórico como tal, incrementando entre 3 a 7 días, más o menos entre el 10 al 25% del aporte calórico que necesita cada paciente. Y en caso de que necesitáramos hacer reposiciones agudas, pues digamos que si básicamente son pacientes que no tienen manifestaciones clínicas, no están sintomáticos, pues uno podría darle un manejo expectante, y si son pacientes que ya tienen manifestaciones sintomáticas, pues definitivamente dependiendo del valor de fósforo que nosotros tengamos, pues podemos hacer reposiciones a 24 horas, ya sea por oral o por vía intravenosa, dependiendo del mantenimiento entre 0.3 a 0.6 milimoles kilo día. Ese fue como básicamente el análisis que hice. Perfecto, Shail, muchas gracias. No sé si alguien leyó alguna otra cosa, hizo algún otro análisis o quiere agregar algo a lo que hizo Shail. Bueno, pues efectivamente, esta es una niña que hace un cuadro de una enfermedad de Crohn y digamos que es el debut. Inicialmente, como no la vieron con gran pérdida, digamos, de índice de masa corporal y eso, pues la dieron alimentaciones plenas y hace un síndrome de realimentación, o ellos pues lo pensaron así, y el manejo que le dieron fue reducción del aporte calórico y aumentar en la suplencia de fosfato por vías venosas, y con eso la paciente se fue recuperando de forma lenta. Entonces,
No olvidar los síndromes de realimentación, que los vemos frecuentemente nosotros más por desnutridos que por Crohn, pero bueno, en escenarios donde hay sitios de unidades gastrointestinales, pues sí ven esto con alguna frecuencia, entonces hay que estar muy pendientes de esto. No sé si alguno tenga alguna pregunta, algo que quieran agregar. Shail, muchas gracias, muy completo tu análisis. Entonces, creo que dejamos aquí, nos vemos en 8 días nuevamente. Muchas gracias a todos por la participación y por los que se quedaron a ver el taller. Gracias. Gracias.